YouTube. Bendiciones a todos. La palabra que el Señor puso en mi corazón se encuentra en el Salmo 40, algunos versículos y otra parte en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas. Dice la palabra del Señor en el Salmo 40, versículo 1, si usted me acompaña, la lectura dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Verso 4, Salmo 40, verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Qué hermoso poder confiar en nuestro Dios que nos saca de las peores situaciones, de las peores circunstancias, aún, como decía este hombre de Dios, esperando en el Señor. Él estaba pacientemente esperando en el Señor. La paciencia es un fruto del Espíritu. La paciencia es poner en acción la fe y la constancia de seguir creyendo en la obra sobrenatural de Dios Padre, de Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, nuestro Dios, que está hoy con nosotros ayudándonos en cada momento, en cada tribulación, en cada situación, en cada circunstancia, aunque difícil pueda parecer salir de ese lugar como se sentía este hombre en un pozo de desesperación. Y muchos o muchas pueden estar en este momento en un pozo de desesperación. Dejaron de esperar en Dios, dejaron de tener esperanza. Pero yo quiero hablarles hoy justamente una historia que despierta muchísima esperanza. Está en la palabra de Dios, por supuesto, el libro de la esperanza. Dios es nuestra esperanza y cada palabra que nos habla son de fe, de esperanza. La fe es esperanza. Dice el escritor de los Hebreos que en Hebreos capítulo 12, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? La fe justamente es eso, es esperanza, estar esperando que algo Dios va a hacer. Y yo sé que Dios algo va a hacer contigo, va a hacer en tu casa, en tu familia. Sé que Dios va a estar obrando. Hoy, en este momento, la mano de Dios va a obrar a tu favor y se va a mover lo que no se movía, va a activarse lo que estaba detenido, va a cobrar una nueva fuerza, tu vida, tu corazón, tu vida espiritual. Gracias. Dice la palabra en el San Lucas, justamente paralelizando o comparando dos situaciones de estar en un pozo. El Salmo 40 que estábamos compartiendo decía: estoy en un pozo, el pozo de la desesperación. Y si hay alguien que estaba en un pozo de una gran desesperación, era un papá que estaba viendo agonizar a su hija. Qué tremendo cuando vemos el dolor en alguien tan cercano, especialmente en un hijo, especialmente en un familiar muy cercano. Y hoy la cercanía del dolor y de la enfermedad y de la muerte ha llegado y ha tocado a muchos hogares. Y muchos están con ese temor, tal vez
porque se ha contagiado, tal vez porque hay una enfermedad incurable, tal vez porque hay el último diagnóstico médico. No sé cuál es tu situación, pero sé que si hay alguien que puede darte esperanza, se llama Jesucristo. Jesucristo. Dice en San Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Claro, ¿quién no va a esperar a Jesús? ¿Quién no va a esperar al Señor? El Señor es lo más maravilloso que puede pasar por nuestra vida. Espera en Dios. Aguarda al Señor. Como decía el salmista en el salmo que estábamos compartiendo. Espera en Dios. Aguarda. Porque si esperas pacientemente en el Señor oirá tu clamor, oirá tu oración, oirá tu clamor y tu gemido, tal vez tu grito, y tal vez tú no lo expreses con tus labios, pero hay un clamor en lo más profundo de tu ser que quiere salir hacia el exterior y que quiere pedir ayuda, auxilio. Sálvame, auxíliame. Este hombre se movilizó y dice que el varón, verso 41, llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, se postró a los pies de Jesús y le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo y que había gastado en médicos, que se estaba muriendo, me adelanté. Y mientras iba, la multitud le oprimía. El verso 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, acá sí está el pasaje, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Aquí confluyeron dos historias de desesperación, llegando a Jesús, llegando al Señor, que es la solución de todos los problemas. Del problema de enfermedad, del problema de desesperación, del problema de dificultad en tus relaciones, con tu casa, con tus hijos. El Señor es la solución a todos tus problemas. Cristo es un Dios interesado en tu problemática, en tu dificultad. Y déjame decirte que como aquel varón se arrodilló y logró mover el corazón del Señor, el corazón misericordioso y compasivo, y el Señor marchó detrás de la necesidad de Jairo para ir a sanar a esa muchacha. Porque cuando tú logras que el Señor camine en dirección hacia donde tú te estás dirigiendo, tenés una garantía. La garantía de que Dios va a obrar milagrosamente, que Dios va a actuar sobrenaturalmente. Dios es un Dios todopoderoso y el Señor Dios todopoderoso obrará a tu favor. Allí Jesús iba caminando y esta otra mujer tocó el borde de su manto. Y dice la palabra del Señor en el verso 44, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre, esas hemorragias que tenía, que la habían debilitado, que la habían apartado de la sociedad, porque por ese flujo de sangre era impura y no podía presentarse en su casa, en su familia, no podía estar con sus amigos o amigas, había perdido todo el entorno social, había quedado aislada por esa problemática y esa enfermedad. Ahora
se terminó lo que la aislaba, se terminó lo que le había azotado, esta enfermedad. Entonces dice el Señor Jesús, gloria a su nombre, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que salió poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí vemos el accionar de la fe. Dios no hace acepción de personas, pero sí hace acepción de fe. ¿Cómo es esto? Muchas personas, mejor dicho, que pasan por un problema, se enfocan en su problema o se enfocan en su enfermedad. Algunos hasta le ponen su propiedad y dicen, esta es mi enfermedad, esta es mi problemática, esta es mi situación y yo sé cómo manejarme y cómo moverme en esta situación y en este problema y nadie me va a enseñar a mí lo que tengo que hacer. Bueno, déjame decirte que hay alguien superior a tu problemática y a tu enfermedad, que Él sí te va a decir lo que debes hacer. Y si tú te movilizas en fe y primeramente reconoces que no puedes manejar la situación y te entregas a Él y vas y tocas el borde de su manto, es el símbolo de tocar a la unción que tenía el Señor del Espíritu Santo. Y hoy el Espíritu Santo puede llegar hacia donde tú estás y tocarte. Tocar tu problemática, tocar tu necesidad, tocar lo que está aquejándote y secar esa enfermedad, secar esa peste, secar ese virus, secar ese cáncer. Dios lo hace si tú le tocas con fe en esta hora. Si se extiende tu mano de fe hacia el Señor hoy y le tocas y le alcanzas. Muchos nos preguntan a nosotros, los ministros, los pastores, ¿por qué la gente tiene que levantar las manos? ¿Por qué la gente levanta las manos y de esta manera quiere como alcanzar a Dios? Porque es un acto de fe, es un acto reflejo donde yo primeramente reconozco que necesito de alguien más, necesito de alguien superior, necesito de alguien que está allí, invisible pero real, y Dios puede tocarte aunque no lo ves, aunque no lo estés sintiendo. Esto no habla de sentimiento, habla de un Dios que está dispuesto a tocarte. Él es tu sanador, Él es tu libertador, Él te ayudará en tu problema y en tu dificultad. Pero mira bien, como decía el salmista, el Salmo 40 con el que comenzamos esta meditación, pacientemente esperé a Jehová, esperé a Dios, esperé a Jesús. Jairo, que había logrado con su humillación y con su oración y con su ruego mover al Señor, porque iba camino hacia su casa por la hija que estaba gravemente enferma, que estaba agonizando. El otro pasaje que habla de lo mismo en San Mateo decía que ya había muerto, pero en realidad Lucas habla claramente que en esa tardanza, en esa demora que tuvo el Señor, allí muere su hija. Y Jairo podía haber tomado dos caminos. El decir, Señor, vos te tardaste y se murió mi hija. Tú, Dios, no obraste cuando tenías que obrar, como que nosotros queremos manejar los tiempos de Dios. Y Dios tiene sus tiempos. Y Dios quiere ver cómo se desarrolla tu fe.
Dios quiere probar tu paciencia. Dios quiere ver cómo tú estás movilizándote en dirección hacia lo que Él quiere. Y justamente dice la palabra de Dios que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga y le dijo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Cuando Jairo había tenido la oportunidad y la bendición de encontrarse con Jesús, le sacudió la peor noticia. Tu hija, que estaba enferma, agonizando, murió. Murió. Lo que tú tanto amabas y tanto deseabas, murió. Se terminó. La muerte, muchos dicen que es el fin de todo. Y algunos dicen en forma de refrán o de dicho popular: todo tiene solución menos la muerte. Pero déjame decirte que ese refrán o dicho popular se quebró, se rompió, se quedó fuera de época, fuera de foco, quedó fuera de tema cuando Jesús aparece. Y cuando Jesús aparece, hasta la muerte tiene que huir. Y Dios, Jesús, habla diciendo: no temas. Mucha gente tiene temor a la muerte, temor a que no solo su vida, sino que alguien más pueda morir. Y no pueden superar ese temor a la muerte. ¿Saben por qué tienen ese temor a la muerte? Porque no han tenido un encuentro con el Dios de la vida. Jesucristo dijo: yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si tú tienes un encuentro con el Dios de la vida, ya ese temor a la muerte no va a dominar tu corazón, ni tu mente, ni tus circunstancias, ni tu situación. Por eso el Señor habla y suelta esta palabra: no temas, no tengas temor. ¿Viste cómo esa mujer que estaba al lado nuestro actuó en fe y me tocó el borde de mi manto? Y el Señor le quiere demostrar que el temor podía ahogar esa fe. Por eso el Señor canceló con su palabra esa palabra de el temor que venía a poner límites y a poner en duda lo que el Señor estaba por hacer. Es por eso que el temor lleva en sí castigo, lleva culpabilidad. Y una de las cosas que el temor hace es paralizarte y no dejar que Dios obre. Así que déjame decirte, mi querido, mi querida, en esta tarde: no temas, solamente cree. Jesús le dijo a Jairo: no temas, sigue creyendo o continúa creyendo. Tú creíste cuando me viniste a buscar. Tú creíste cuando te postraste ante mí por esta situación. Tú creíste cuando íbamos caminando. Y esa fe hizo que yo me moviera. Ahora, cuando aparece esa mala noticia, no te detengas. No te detengas, porque yo sigo a tu lado caminando, dice el Señor. Yo sigo a tu lado caminando y acompañándote en tu situación. Conozco tu dolor, conozco tu sufrimiento, conozco tu padecimiento, conozco tu corazón y la situación por la cual estás atravesando.
Dios la conoce. Y al conocer el Señor, Él puede enviarte la ayuda, sacarte del pozo de la desesperación, librarte de la ciénaga, librarte de la opresión y de la depresión. Dios puede sacarte de esa situación adversa. No temas, hijo de Dios, hija de Dios. Sigue creyendo, continúa creyéndole al Señor Dios Todopoderoso, porque Él va a obrar el milagro que tú estás esperando. Sigue caminando con el Señor. Y fíjate que Jairo creyó a la palabra del Señor, porque si no le hubiera creído, le hubiera dicho: no, Señor, no te molestes más, no quiero importunarte más, no quiero que vengas, porque yo me voy a ocupar del sepelio y de todas esas cosas, no quiero molestar más. Déjame decirte que no le molestas a Dios. Y Dios no va a despreciarte. Y aunque has pasado por temor, aunque has pasado por duda, aunque has pasado por cimbronazos y por momentos de incredulidad, Dios te va a ayudar y Dios va a seguir caminando y va a esforzar tus manos, tus pies y va a hacerte seguir en esta preciosa vida que has comenzado con Él, la vida de fe, de creerle al Señor. Cree solamente, le dice el Señor, y será sana. Yo la voy a levantar, dice el Señor. Verso 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Llegó a la casa de Jairo. Solamente entró Pedro, Jacobo y Juan, el papá y la mamá de la niña. Y dice la palabra de Dios en el verso 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Cuando Jesús llega a ese lugar, lo que hace con sus palabras, que son espíritu y son vida, es espantar los espíritus y toda circunstancia de luto y de negatividad que estaba rodeando ese ámbito. Y por eso no deja entrar solamente más que a sus discípulos cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, al papá y la mamá de la niña, porque esto es lo que necesita Dios. Gente de fe, gente que siga creyendo, gente que ame realmente el obrar de Dios. Y es así que la mamá y el papá de esa niña son los que más amor tenían por esa niña. Y aunque estaba muerta, estaba Jesús, la vida, en ese lugar. Y dice el Señor que esta niña fue tomada por Jesús. Verso 54 dice: él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito sea su nombre. Daría un grito de alabanza y de júbilo y de victoria, porque Dios siempre tiene una palabra de bendición, de fe, de ánimo. Levántate, niña, levántate. La muerte no tiene poder sobre mi palabra, dice Jesús. Y Jesús levanta a esa niña y le dice: espíritu, vuelve a ella, porque Dios, Jesús, es el que sopla la vida. El hombre fue creado del polvo de la tierra
Y dice la Escritura que sopló Jehová aliento de vida sobre él, y fue el hombre un ser viviente. Y allí estaba el Dios de la creación, el Dios de la vida, el Dios que había soplado sobre el primer Adán. ¿Y cómo no iba a poder él darle otra vez la vida? El espíritu de vida vino sobre ella y se levantó. Sopló Jesús la vida otra vez y la vida venció a la muerte. No hay nada que Dios no pueda solucionar. No hay nada imposible para el Señor. Sigue creyendo, cree solamente. Y dice que los padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Era evidente que iban a saber todos lo que había sucedido. Pero Jesús quería mantener por el momento su anonimato. Pero los milagros y las maravillas del Señor le hicieron fama. Y hasta hoy Dios sigue obrando milagros y maravillas. Y dice el escritor de los Hebreos en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para el Señor. Por eso dice la palabra que leímos al comienzo, y quiero declararla sobre tu vida. Dios te sacará del pozo de tu desesperación. Salmo 42. Pero quiero ponerle tu nombre. Me hizo sacar y te sacará del pozo de la desesperación. Te sacará del lodo cenagoso. Dios pondrá tus pies sobre peña, la roca que es Cristo, y enderezará tus pasos. Si has caminado y anduviste por caminos torcidos, Dios enderezará tus pasos. Te librará de tus debilidades y de tus pecados del pasado y te enseñará a caminar hoy una nueva vida en Él. Va a poner el Señor en tus labios cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos, como lo vieron el papá y la mamá de aquella niña, Jairo y su esposa. Verán eso que Dios ha hecho. Verán lo que Dios hará contigo y temerán. Vendrá temor de Dios sobre sus vidas y confiarán en el Señor. Por eso tú eres bienaventurado, tú eres bienaventurada, porque has puesto en el Señor tu confianza y no miras a otras personas, ni a soberbios, ni a los mentirosos, porque Dios ha aumentado sus maravillas contigo y aumentará sus maravillas contigo. Tantos serán los milagros y las maravillas que Dios hará que no los podrás contar. Como decía el salmista, hay tantos que se habían ensoberbecido y no creían, pero Dios se glorificó. Por eso dice la palabra de Dios que Él siguió anunciando, verso 9, Salmo 49, su justicia en grande congregación, y no refrené mis labios. Señor, tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Aquí hay una gran asamblea dispersa a través de las redes que conocerán las maravillas de nuestro Dios.
Dios es fiel y justo y Él va a honrar tu fe. No temas, sigue creyendo, porque el Señor hará ese milagro y esa maravilla a tu favor. Que Dios te siga bendiciendo.